Antes de comenzar, me gustaría mandar los saludos a los miembros del canal que apoyan el contenido mes con mes, y créanme que se aprecia muchísimo. Gracias a todos los miembros. Llamadas extrañas al 911. Creo que abundan este tipo de experiencias. Muchos policías han recibido llamadas muy aterradoras, llamadas que surgen en medio de asaltos, en medio de acontecimientos perturbadores, personas alteradas al teléfono, y que estos policías deben de mantener en calma hasta que lleguen los refuerzos. Numerosas son las historias que tienen como principal esta línea telefónica. Por algo se cree que los policías, e independientemente los que andan en patrulla, sino los que reciben estas llamadas, son los que tienen anécdotas sumamente perturbadoras que contar, ya que ellos están presentes cuando el delito está siendo llevado a cabo, aunque sea solamente por la bocina. Ellos pueden oír todo: los gritos, los disparos, las súplicas de ayuda. Sin lugar a dudas, no es un trabajo para cualquiera. Y esta historia a continuación nos lo deja todavía más en claro. ¿Qué pasaría si una madre te llama desesperadamente? ¿Qué pasaría si esa madre te pide por favor que salves a sus hijos? Pero sobre todo cuando llega la ayuda, te das cuenta que nada es lo que parecía. Te das cuenta que aquella llamada fue hecha desde el más allá, pues esto mismo le ocurrió a una policía. Y esta es su historia. Buenas tardes a toda la comunidad de la cripta. Mi nombre es Cristina. La experiencia que les quiero contar me sucedió relativamente hace poco. Yo soy un oficial de policía, de la policía municipal. Voy a ahorrarme el estado, ya que quiero mantener cierto anonimato. Si bien soy policía, debido a los estudios que tengo y también cómo me desempeño, no soy de los policías que anden en una patrulla o que manden a hacer los retenes o en motocicletas, en autos. Yo soy una policía a cargo de recibir todas las llamadas de emergencia. Usualmente los turnos son tanto de día como de noche, y usualmente en las noches, más en concreto los fines de semana, es donde las llamadas se disparan. Claro, todo esto debido a que los bares, las fiestas, se llevan a cabo en diferentes lugares, y esto trae consigo riñas, peleas, accidentes en el peor de los casos. Pero aquella noche no me esperaba lo que recibiría. Estaba atendiendo las llamadas y hasta ese momento, digamos que había recibido algunas 7. Había sido una noche muy ajetreada. Por ende, cuando contesté esta llamada, me sacó absolutamente de sí, ya que la mujer del otro lado estaba muy alterada. Si bien nos llamaban personas alteradas debido a las peleas, a los delitos que se estaban cometiendo, en aquella ocasión, esta mujer estaba completamente desesperada. Gritaba una y otra vez que necesitaba a la policía, que por favor que fueran lo más pronto posible, que sus hijas estaban en peligro. Obviamente yo contesté que se calmara, que me diera la dirección y que me dijera qué era lo que estaba ocurriendo. La mujer al teléfono me dio la dirección. Me dijo que un extraño, un hombre alto y corpulento, se había metido a su casa y que quería llegar hasta donde estaban sus hijas, que por favor fueran lo antes posible. Yo recuerdo muy bien que le pregunté en dónde se encontraban, en qué parte de la casa. Ella simplemente me dijo que sus hijas estaban resguardadas en su habitación, que la puerta se encontraba con llave y con algunas cosas puestas, pero que
no iba a soportar mucho tiempo. Que por favor fuéramos lo antes posible, me volví a repetir una y otra vez. Yo di el comunicado y por suerte había una patrulla cerca. Esta patrulla tardó aproximadamente unos 5 a 10 minutos. Llegaron a la residencia. Era una casa que se encontraba, podríamos decirlo, algo apartada, ya que, si bien había otras casas alrededor, ninguna de estas se encontraba con personas, así que, básicamente, no tenían vecinos en algunos buenos metros. Por ende, ninguna persona se había enterado de lo que estaba pasando. Los policías entraron y efectivamente había un hombre de actitud muy extraña, por su forma de caminar, por el color de sus ojos, por cómo hablaba. Se podía intuir fácilmente que este hombre había consumido algo. Era un hombre que se encontraba bajo los efectos de algún estupefaciente. Pero lo que marcó el asombro de los policías que entraron a esa casa es que tan solo al entrar en la sala se encontraba el cuerpo de una mujer. Era una mujer que se encontraba tirada, sin vida por completo. Arriba este hombre se encontraba golpeando una puerta, una y otra vez. Por ende, debido al sonido, los policías lo arrestaron fácilmente. Dentro de esta recámara se encontraban las niñas. 2 niñas, las cuales, por suerte, se salvaron de caer en las garras de aquel hombre. Los policías me devolvieron la llamada por radio y me dijeron todo lo que había pasado. Tenía que dar las novedades de aquel caso. No se logró rastrear a la madre por ningún lado, por lo que, debido a lo que las niñas decían, a las características de cómo era su madre, pudimos dar fácilmente con que la madre era la misma mujer que se encontraba sin vida, tirada en la sala. Obviamente, cuando bajaron a las niñas, no les permitieron ver esto, así que, a base de cómo dijeron que su madre iba vestida y las características que tenía, tanto en su cabello como en su cara, obviamente llegaron a la conclusión de que era su madre. Lo curioso y lo más aterrador de este caso, o por lo menos podríamos decirlo paranormal, la llamada, y esto lo recuerdo perfectamente, se realizó a las 12:48. Lo que dijeron los paramédicos, lo que dijo el cuerpo de medicina, es que la madre, según por cómo la habían encontrado, dijeron que ella había fallecido a las 11:30 de la noche. Esto de por sí no termina aquí. Me enteré que tiempo después, cuando entrevistaron a las niñas, ellas decían una y otra vez que no podían creer que su madre estaba sin vida. Ambas niñas ya estaban un poco grandes, una tenía 12 y la otra 11 años. Ellas no podían creer que su madre no se encontraba con vida, porque ellas aseguraban que cuando entró aquel hombre, su madre forcejeó con él, mientras que le decía a las niñas que subieran al cuarto y que apagaran las luces. Obviamente esto para confundir a aquel hombre, para que este hombre no supiera en cuál de estas habitaciones se encontraban las niñas. Las niñas hicieron lo que su madre les dijo. Al llegar a sus habitaciones, apagaron las luces de todos los cuartos y se encerraron en uno mismo. Ellas no recuerdan en qué momento o cuándo fue, pero ellas juran lo siguiente, ya que ambas lo vivieron, y es que ellas recuerdan haber sentido a su madre, que ya se encontraba con ellas dentro del cuarto, abrazándolas y calmándolas, diciéndoles a las dos que la ayuda ya venía en camino, justo cuando este hombre se encontraba golpeando y golpeando la puerta para tumbarla. Ellas estaban con la luz apagada, así que dicen que no vieron a su madre, pero que en definitiva sí la sintieron, las abrazaba
y también por su perfume, por su olor. Las niñas decían una y otra vez que no podían creer que su madre había fallecido porque su madre, al menos para ellas, se encontraba en aquella habitación justamente cuando llegó la policía. En definitiva, después de esto, creo que el ser humano, o al menos la alma de este, puede hacer cosas increíbles, o al menos el alma, tal y como lo hizo aquella madre, protegiendo a sus hijas y llamando a la policía, incluso después de haber fallecido. Este siguiente relato igualmente tiene que ver con llamadas extrañas, pero ahora nos pondremos del lado de los policías que están en ruta. ¿Qué pasa cuando estos policías reciben una llamada muy extraña? Y sobre todo, aún más extraño, cuando esta llamada se repite y se repite a lo largo de la noche, y no solamente una patrulla, sino casi a todo el cuerpo policíaco. ¿Qué pasa cuando las personas dicen haber visto un monstruo rondando por sus casas, rondando por sus techos? Pero ¿qué pasa si esta llamada se repite por muchas familias? Pues esto mismo le pasó a un policía, y no solamente a él, sino casi a todo un cuerpo policíaco. Y esta es su historia. Buenas noches, cripta. Mi nombre es Enrique Tobar. La experiencia que les quiero compartir a ti y a toda la comunidad es más bien un suceso extraño. No es una experiencia per se que le pasó a mi tío, pero tiene mucha aura en lo que viene siendo a lo paranormal. Verán, mi tío fue policía allá por el lejano año del 2002-2003. Toda mi familia viene de rancho. Por ende, antes de que se mudaran a la ciudad, gran cantidad de mis familiares vivían en el rancho. Mi tío era uno de ellos. El trabajo de policía en ese entonces era bien pagado dentro de lo que cabe, así que él estuvo desempeñándose de eso cerca de una década. Pero una noche llegó una extraña llamada. Una llamada por radio. Él estaba trabajando en ese entonces, en el horario nocturno. Se encontraba, según dice, haciendo su rondín cotidiano. Él iba a caballo, como la mayoría de sus compañeros. Había unas camionetas ahí que eran de la policía, pero representaban más un disgusto que algo que fuera apto para aquellos caminos. Si bien las camionetas eran altas, tenían una buena tracción, a veces habían unas ocasiones en las que se atoraban o fallaban, todo lo contrario a los caballos. Así que la mayoría de los policías en ese entonces prefería ir montado a caballo que ir en una camioneta. Él y su compañero andaban a caballo cerca de unas parcelas lejanas a aquel pueblo. El único medio por el cual se comunicaban con la policía del municipio en la estación era por medio de radios, unos radios potentes que cargaban, unos radios muy grandes, con una antena bastante larga. Ellos iban a caballo normalmente. Cuando reciben esta llamada, en primera instancia, esta llamada se desarrolla como cualquier otra. La señorita que está en la estación les dice que requieren su presencia en unas parcelas pertenecientes a Don Genaro. Y vamos a decir Don Genaro por poner algún nombre, ya que quiero que la historia se mantenga, por así decirlo, en un anonimato en cuestión a las personas que fueron parte de esta. Don Genaro era un señor que tenía varias tierras en el pueblo. Era un señor adinerado y tenía varias parcelas. Según lo que le dijeron a mi tío por radio, era que Don Genaro solicitaba a la policía ya que un intruso se encontraba merodeando cerca. Teníamos que ir a espantarlo o averiguar de quién se trataba. Pero al llegar con Don Genaro, mi tío se encuentra con algo totalmente extraño. Llega con Don Genaro y cuando llega, se da cuenta que se encuentran ya dos policías en aquel lugar. Ya están hablando con Don Genaro.
Mi tío se baja del caballo. Podía caber cierta situación en el que a lo mejor la central había llamado a 2 grupos de policías. Igual había pasado algunas noches anteriores, así que no le dio importancia. Cuando hablan con don Genaro, es aquí cuando las cosas se empiezan a poner un poco extrañas. Y es que don Genaro le dijo a mi tío, a su compañero y a los otros 2 policías que había visto a un hombre, pero que este hombre, en lugar de llevar manos, llevaba 2 alas que salían sobre su espalda y que además este volaba, que incluso había tratado de llevarse a su perro. Don Genaro y su esposa tenían varios perros con ellos, y no solamente don Genaro daba estas extrañas declaraciones, sino también su esposa. Mi tío y los demás creyeron que a lo mejor simplemente se trataba de alguna confusión. Era bastante extraño porque don Genaro nunca había llamado a la policía y dentro de lo que cabe, era un señor respetable. Era un señor que no le gustaba meterse en problemas, pero a lo mejor en aquel día se había bebido unas copas de más y también la esposa. O a lo mejor confundieron un ave grande, un ave grandísima, con un hombre volador. Había muchas hipótesis, así que los 4 policías le dijeron a don Genaro que iban a investigar a los alrededores, pero tan solo fue cuestión de que mi tío y los demás policías se marcharan, cuando de pronto otra llamada a la radio sucedió. Esta vez era en otra granja, otra familia. Mi abuelo fue hasta ahí junto con su compañero, y al llegar ahí, notó que nuevamente se encontraban otros policías, esta vez en una camioneta, ya que esta granja se encontraba más cerca, en las zonas pavimentadas. Entonces era más factible, para llegar más rápido, emplear una camioneta. Cuando llegó mi tío, junto con su compañero, recibieron las mismas declaraciones por parte de la familia que don Genaro y su esposa habían dicho. Esta familia, que era una familia numerosa, decían todos y cada uno de los integrantes, tanto niños, jóvenes y los padres, que habían visto a un hombre con alas, que se posó arriba de su techo y que no se quería ir. Este hombre les daba mucho miedo, ya que amenazaba con entrar. Dijeron que este hombre nunca les habló, pero hizo forcejeo. Quiso entrar por una de las ventanas. Obviamente el padre salió y el padre salió armado. Fue solamente así como este hombre se fue. Toda esa noche era bastante extraña cuando de pronto estaban investigando ese suceso y recibieron una llamada por radio de la misma central con el mismo evento. Les dijeron que un extraño se encontraba merodeando, pero ahora en una de las casas del pueblo. A todo esto, uno de los policías que estaban ahí, no mi tío, sino que otro ahí que estaba presente, le preguntó a la central que cómo era que lucía aquel sujeto. La central no pudo dar señas, ya que todas las personas decían que no lo podían ver bien, pero que querían que fuera la policía. Al hablar con las personas que se encontraban ahí, estas mismas personas dijeron que habían dicho eso porque si llamaban a la policía y les decían que habían visto un hombre con alas, de seguro no iban a mandar a nadie. Iban a pensar que era una broma o que estaban alcohólicos. Todo esto cada vez tenía más sentido, ya que cuando mi tío fue a las demás casas, y él dice que fueron 6 casas en total, en un periodo corto, en un periodo de 1 hora y media, todas las familias decían que habían visto un hombre con alas, merodeando, que se había posado arriba de su techo, o aún peor, que este hombre había tratado de entrar a su domicilio. En cuestión de unas pocas horas, todo el cuerpo de policía e incluso los que estaban de descanso habían entrado a trabajar nuevamente. Esto no podía ser una broma, esto no podía ser colectivo. Las personas no llamaban a la policía así porque sí, simplemente. Había familias que no se conocían entre ellas, que no tenían amistad,
y unas vivían muy lejos de otras. ¿Cómo era posible que todas y cada una de ellas decían lo mismo? Y las personas que lo veían más de cerca daban las mismas características que decían otras. Un hombre alto, como de entre 1,80 a 1,90. No tenía brazos, sino solamente alas. Y que iba cubierto con una especie de ropa desgastada, ropa como de basurero. Toda la noche mi tío y los demás policías se encontraron dando rondines, tanto en el pueblo como en las parcelas, como también en las sierras, pero mi tío nunca vio nada. Lo que sí sucedió a la mañana siguiente es que 2 personas en el pueblo habían desaparecido. Una señora de aproximadamente unos 69 años, 70 años, junto con una niña de apenas 9 años. Se trataba de su abuela y su nieta. Lo último que se supo de ellas es que habían salido por la noche hacia la casa de su hija. La niña había tenido unos problemas y la abuela decidió llevarla a la casa de su hija, ya que la niña se estaba quedando en la casa de la abuela. Eran unas cuantas cuadras solamente. Era un camino que incluso caminando a paso lento como lo hacía aquella anciana, tardarían unos 15 minutos. Y tan solo en esas cuadras habían desaparecido. Lo que se cree o lo que se cuenta es que, como algunas personas decían, aquella cosa voladora, aquel hombre volador con alas, estaba buscando meterse a las casas o llevarse personas. Tal parecía ser que lo había conseguido. Y tan pronto lo hizo, se fue para dejar rastros sin más. Un evento muy extraño que hasta el día de hoy, años después, mi tío cuenta una y otra vez cada que le preguntan, al menos todo lo que él pudo ver aquella noche. Esta historia es cierta, ya que en una Navidad que era del 2012 o 2013, ya no lo recuerdo bien, fuimos otra vez al pueblo. Nos encontramos con amigos de mi tío y yo no pude contenerme las ganas de preguntarle a aquellos amigos que también habían sido policías sobre esta noche. Todos me dijeron que fue cierto, que eso había pasado. Pero como fue en un año muy anterior a internet o muy anterior a los medios de comunicación, no se dio la noticia. Y más allá de una noticia, esto cayó como una leyenda, porque ese extraño hombre alado, que casi la mitad del pueblo vio, no se volvió a aparecer. Como sabrán, los policías tienen que atender varias llamadas. Unas de estas vienen de parte de antros, bares, sitios nocturnos. Por ende, es de saber que muchos de los policías han arrestado a personas que están pasadas de copas, impertinentes. Pero ¿qué pasaría si en dado caso ellos arrestan a una persona que no está ni bajo los efectos del alcohol, ni bajo los efectos de ninguna otra sustancia, por así decirlo, sino que esta persona argumenta estar poseída, tener demonios dentro de él? Estoy muy seguro que muchos de ustedes no creerían en esas palabras. Creerían que tal vez estaba divagando aquel hombre. Pero ¿qué pasa cuando las pruebas son suficientes para creer que este hombre está poseído? Pues esto mismo le pasó a este oficial, y esta es su historia. Mi nombre es Rafael Irán. Les quiero contar una experiencia. Verán, actualmente soy obrero, pero durante un tiempo fui policía estatal. Durante aquel tiempo, la mayor preocupación de mi familia y también mi mayor preocupación era que el día que yo saliera, por X o Y razón,
me enfrentara a un grupo de criminales y estos estuvieran armados. Durante todo ese tiempo, ese fue mi mayor miedo. Por supuesto, no tenía ni idea de que existían otras probabilidades, de que me encontrara con otras cosas que ni siquiera tenía en mente. Esto me sucedió en el año 2015. Recibí una llamada de parte de la central de la policía. Requerían una unidad con urgencia en un restaurante-bar. Obviamente, como se lo imaginarán, de seguro algún altercado, alguna pelea. Y sí, efectivamente, se trataba de eso. O al menos era lo que yo y mi compañero creíamos en ese momento. Al llegar a este restaurante-bar vimos que había mucho alboroto, sobre todo en el área de la cocina. Habían personas ahí gritando, los meseros, los cocineros, el bartender. Dentro de uno de estos cuartos se encontraba un hombre de extraña apariencia. Mejor dicho, no era un hombre, sino un muchacho. Creo que de algunos 20 y tantos años. No pasaba de los 25 fácilmente. Este chico venía vestido de una extraña manera. Traía una bata oscura, que cubría todos sus brazos y cubría casi por completo sus piernas. Este chico se encontraba en posición fetal, en una esquina del cuarto. No se quería acercar a nadie, parecía que estaba asustado. Yo y mi pareja fuimos caminando y le dijimos que por favor se parara, que teníamos que llevárnoslo. El chico simplemente no nos respondía, ni siquiera nos miraba. Su mirada, su cabeza, estaba enfocada a la esquina de esa habitación. Pasaron algunos minutos, algunos 15, 20, minutos más, minutos menos. Obviamente somos policías y no tratamos de llegar tanto a la fuerza. Esperamos primero a dialogar, a ver si este hombre o el que está ocasionando problemas puede salir por las buenas. Pero en este caso tuvimos que actuar. Nos fuimos acercando hacia este muchacho. Cuando yo lo tomé del brazo, él rápidamente se zafó y me tiró un arañón. Un arañón que me dejó rasguñado casi todo el antebrazo. Las uñas las traía excesivamente largas y puntiagudas. Me dejó una marca muy pero muy profunda. Y al parecer no era el único, ya que antes de que nosotros llegáramos, había tenido también una pelea con algunos clientes del restaurante. Habían salido rasguñados. Esto fue más que suficiente para que mi compañero también actuara. Entre los dos, lo tomamos de ambos brazos y lo tratamos de subir, pero este chico tenía una fuerza impresionante. No sé cómo explicarlo, pero no podíamos con él. En todos esos años, yo ya había tratado con borrachos, con personas que tenían sustancias metidas en su cuerpo. Obviamente estas personas no sienten el dolor, no sienten cuando uno hace impacto con ellos, no lo sienten. Pero tampoco es que aumente su fuerza, tampoco es como si les diera una mayor dureza en su piel, no como sentíamos a este muchacho. Este muchacho se movía junto con nosotros, de un lado hacia otro. Nos manejaba con mucha facilidad. Era muy fuerte para su edad, para su estatura, para su cuerpo. Yo y mi compañero éramos corpulentos y fuertes. Pero aquella noche, este muchacho nos movía con mucha facilidad. Tanto así que otras personas que se encontraban ahí se ofrecieron a ayudarnos. Sacamos al muchacho del restaurante bar con ayuda de estas personas. Y no miento, Cripta, cuando te digo que éramos cerca de 5 personas, 5 hombres,
Los que estábamos manejando a uno solo. El aspecto de este muchacho cambiaba drásticamente. Y es que yo recuerdo que cuando lo sacamos, pude ver su rostro y su rostro estaba como que demacrado. Como si este no hubiera comido en varios meses, o en varias semanas por lo menos. Sus ojos estaban sumidos en sus cuencas, y por si esto fuera poco, sus ojos se encontraban completamente en blanco. No había iris, no había pupila. Algo que sin duda me provocó mucho terror el ver. Mi compañero me dijo que a lo mejor este muchacho traía, pues sí, algún estupefaciente encima. A lo mejor había consumido algo. Yo lo dudaba, y sé que muy por dentro, él también lo hacía. Simplemente que necesitaba encontrar alguna explicación a todo lo que estaba pasando. Logramos introducirlo en la camioneta, en la patrulla en la parte de atrás. Nos subimos y comenzamos el camino para llevarlo, pues, a los detenidos. Y por el camino, las cosas se pusieron aún peor. El chico no paraba de decir una y otra vez, que demonios estaban dentro de él, que no lo dejaban tranquilo. Yo obviamente al escuchar esto dije, este chico viene con algo encima. O viene borracho, o viene totalmente drogado. Pero al pasar el tiempo, las actitudes de este y todo lo que pasaba adentro de la camioneta empeoraba y empeoraba. El rasguño que este me había dado en el antebrazo me estaba empezando a arder. Este chico iba gritando descontroladamente. Luego también se empezó a arañar el pecho. Empezó a autoinfligirse dolor. Yo ya me había vendado, pero en la venda estaba traspasando la sangre, como si tuviera algún tipo de hemorragia. Mi compañero, por otro lado, sufrió de algo peor. Y es que él iba conduciendo, y sin razón alguna yo veía que su mirada cambiaba. Era como si estuviera viendo algo borroso. Yo le pregunté muchas veces, Miguel, ¿te pasa algo? Él no me contestaba. Yo pensé que no me escuchaba debido a los gritos que este joven estaba haciendo. Pero cuando presté atención al camino, me di cuenta que Miguel se estaba saliendo de este. Y que no solamente eso, sino estaba acelerando y acelerando cada vez más. Lo que yo hice fue tomar el volante y darlo hacia un lado. Debido a la tierra y debido a la grava, pues nos fuimos a ensartar a un lugar donde vendían grava, block, una constructora. Fue solamente hasta ese momento en el que Miguel reaccionó. Él me dijo que no sabía qué era lo que estaba pasando, él me explicó que no sabía lo que estaba pasando. Simplemente se había desorientado. Mi herida me estaba ardiendo como si me lo pusieran a fuego. En ese momento ambos, al mismo tiempo, tratamos de callar a aquel joven. Pero al voltear hacia atrás, al voltear por esas rendijas que nos dividían, ver que este muchacho así de la nada tenía a otros 2 acompañantes atrás con él. Estos 2 hombres eran más altos y estaban completamente oscuros. Estaban sentados, uno y después el otro. En medio estaba este joven, retorciéndose, diciendo una y otra vez que los demonios, que los tenía adentro de él. Obviamente esto fue suficiente para sacar las armas y salirnos de la camioneta. Pedimos apoyo por la radio. No íbamos a poder mover la camioneta. Las unidades al llegar tardaron alrededor de unos 20 minutos. Nosotros estábamos afuera de la patrulla, observando cómo 3 personas ahora de la nada
estaban ahora en los asientos traseros. Cuando llegaron las demás unidades, yo creí que iban a sacar a las 3 personas que tal vez por el miedo no habíamos visto las facciones que tenían. Tal vez estábamos muy susceptibles en ese momento, pero solamente sacaron al joven. Cuando nos acercamos y preguntamos, no habíamos apartado la mirada de la patrulla. Ellos no hubieran podido salir sin que nosotros nos hubiéramos dado cuenta. Solamente sacaron a ese muchacho. Los otros 2 habían desaparecido. A la mañana siguiente llegaron por él, pero llegaron unas personas también muy extrañas. Reconozco que 2 de ellas eran los padres, pero las otras personas parecían como monjas, sacerdotes. Ellos fueron los que se lo llevaron. Pidieron disculpas y pagaron una fianza. Esa fue la única y última vez que vi a aquel muchacho. No sé cómo acabó su historia. E incluso hablando con mi compañero, él seguía creyendo que a lo mejor el chico estaba con algo encima. Y tal vez por eso tenía todas esas características. Yo, por otro lado, manteniendo la mente abierta, sé muy bien que en aquella ocasión detuve a una persona que se encontraba poseída. Esa fue mi historia. Gracias por compartirla. Los oficiales de policía, tanto el turno matutino como el turno nocturno, tienen que llevar a cabo rondines de vigilancia, ya sea que los ponen en un sector o los mueven a otro. Cuando están en estos rondines, este oficial en particular dice, algunas zonas son muy conflictivas y otras zonas simplemente son muy tranquilas que hasta uno puede dormir un poco. En esta ocasión, este oficial estaba en una zona, podríamos decirlo, de mucho movimiento, sobre todo por los jóvenes, que se están divirtiendo, que están enfiestándose. Y justamente cuando estaba pasando por estas calles, se encontró con una jovencita que él pensaba en un principio necesitaba ayuda. Pero después de subirla a su patrulla, se dio cuenta que el que necesitaba ayuda en ese momento era él, esta señorita. No era lo que aparentaba. Y esta es su historia. Mi nombre es Jaime López. La experiencia que les quiero compartir le sucedió a mi padre. Mi padre es policía, toda la vida lo ha sido. A lo largo de esos años, si algo he visto de él es que sus horarios son muy extensos. A veces horarios de 12 horas o de 24 horas si así se requiere. Durante todo ese tiempo, si bien le han ocurrido algunas cosas que no tienen explicación, él jamás había vivido en carne propia lo que es cruzarse con un fantasma. Recuerdo muy bien la noche en la que él vivió esta experiencia. Yo estaba dormido, mi madre estaba dormida. Eran aproximadamente las 4 de la mañana y no esperábamos para nada que él llegara a esa hora. Él tenía el turno nocturno, así que prácticamente él iba a salir esa misma mañana, pero por eso de las 8 o 9 de la mañana. Sin embargo, él llegó a las 4. Llegó y tocó la puerta tan fuerte que me despertó a mí, despertó a mi madre, y ambos bajamos para ver quién era el que tocaba la puerta. Para nuestra sorpresa era mi padre. Él entró y entró con un semblante sumamente extraño. Estaba pálido. Los ojos los tenía muy abiertos. Era inexpresivo. Él entró y, como él guardaba algunas cervezas en el refrigerador,
empezó a tomar insaciablemente. Él no era de los que se pusieran ebrios, pero aquella noche, él decía que quería volver otra vez en sí. Él como que estaba ido, como que estaba en otro sitio. Mi madre consiguió que se calmara. Y una vez que se calmó, a mí me mandó al cuarto. Él no quería para nada que yo supiera lo que había visto. Se lo contó a mi madre. Y mi madre me lo contó años después. Yo tenía 9 años en ese entonces. Me lo contó hasta que estaba en secundaria. Pasa y resulta que mi padre aquella noche estaba patrullando como se le había dicho, como se le había ordenado. Él, como otras tantas noches, le tocó cierto sector de la ciudad, y no voy a decir muchos nombres para que las personas que frecuentan esta zona no se asusten. En Monterrey hay varias zonas, muchos lados donde hay bares, antros, clubes nocturnos, y mi padre fue enviado a estos lugares, más que nada simplemente para cerciorarse que todo estuviera bien, pues bien se sabe que nunca falta que haya un problema por todo el alcohol que tanto mujeres y hombres consumen. Mi padre se encontraba patrullando cuando en eso de pronto ve a una chica. Esta chica está caminando, o caminando por así decirlo, porque se tambalea. Camina 2 pasos hacia la derecha, después 2 pasos a la izquierda, se tambalea un poco y empieza a caminar de nuevo. Mi padre, al ver esto, se va acercando poco a poco, poco a poco. Lo primero que se le viene a la cabeza es que esta chica estaba ebria, que de seguro tenía varias copas encima. El principal pendiente de mi padre es que esta chica se encontrara tan ebria que no supiera cómo regresar a casa, o que se encontrara por el camino con algún ladrón, o peor, con alguna persona que se quisiera aprovechar en su situación. Conforme mi padre se iba acercando, notó que esta chica tenía algo más que solamente unas copas encima. Y es que su vestido, un vestido de lentejuelas, muy brillante incluso a la distancia, empezó a brillar de una manera extraña, como si un extraño líquido chorreara por su espalda. Al momento de que mi padre la rebasó y pudo verla de frente, se dio cuenta que toda la parte de enfrente, tanto el vestido como su pecho, sus brazos y su cara, estaban bañados en sangre. Esta chica tenía una cara muy perpleja. No manifestaba ningún sentimiento, ninguna reacción. Era como si ella simplemente estuviera paralizada, al menos de su rostro. Mantenía la mirada clavada hacia enfrente. No volteó a ver a mi padre. Y mi padre incluso asegura que en todo ese trayecto que la vio, esta chica no parpadeó. Pero claro, en ese momento no le prestó atención a esto porque le preocupaba la situación de la muchacha. Tal vez aquello ya había pasado y ella se encontraba en shock por lo sucedido. Además, la sangre, quién sabe, a lo mejor era de ella. Inmediatamente mi padre se detuvo, orilló la patrulla, se bajó de inmediato y fue hacia esta chica. La tomó de los hombros y primero le preguntó su nombre. Él se identificó de igual manera. Le dijo su nombre, su apellido y que era oficial de policía. Le preguntó que si estaba bien, que si estaba herida, que si podía hacer algo por ella. A pesar de todas las preguntas que mi padre le hacía, esta chica no respondía. Se quedaba callada e incluso ni siquiera le estaba prestando atención a mi padre. Ella seguía observando hacia la nada. Obviamente mi padre la trató con mucha delicadeza y, a final de cuentas, la metió en la patrulla. Una vez que él también se metió, lo primero que pensó es que la iba a llevar a un hospital.
Si bien mi padre la había revisado al menos así rápidamente, no vio al menos que estuviera con una herida profunda. Parecía ser que la sangre no era de ella. De igual manera, él la quería llevar a un hospital o cuando menos, llevarla hasta su casa. Cuando mi padre encendió el coche y arrancó, esta chica le dijo: «Quiero volver a mi casa». Mi padre en ese momento le dijo que claro que sí, que él la llevaba, pero que no podía andar así por las calles, que más que nada en ese momento iban a dar las 4 de la mañana, de 4 a 5 a 6. Por lo regular, la mayoría de los bares y antros cierran, y a esa hora casi todas las calles se llenan de borrachos y, por no decirlo de otra manera, también personas que consumen algunas otras cosas. Y al parecer esta chica venía sola, no iba nadie con ella, lo cual la hacía un objetivo perfecto. Esta chica, cuando se encontraba a bordo de la patrulla, le dijo a mi padre que la llevara a una avenida. Una avenida que, si bien no es la más concurrida, estaba bastante cerca de donde se encontraban. Él pensó que en esa avenida, o cuando menos cerca, vivía aquella chica. Mi padre continuó con el viaje tratando de hablar con ella, de sacarla de ese shock que tenía. Tenía la mirada y los gestos paralizados. Pero esto no sirvió de nada. Cuando iban pasando por esta avenida, la chica de la nada simplemente le dijo: «Yo aquí me bajo». Cabe decir que para este momento, mi padre no había reducido la velocidad ni se había detenido. Él iba a una velocidad normal y es que no se detuvo, porque a ambos lados no había casas. Había un edificio del otro lado y había más edificios de lo que vendrían siendo oficinas y algunos comercios. Y del otro lado de la avenida, lo que se encontraba era un cementerio medianamente grande. Mi padre le dice: «Oye, no te puedo dejar aquí. Dime en dónde vives, a qué calle me tengo que meter». Sin embargo, la muchacha no respondía. Estaba otra vez en silencio total. Mi padre en ese momento voltea hacia atrás rápidamente, solamente para enterarse de que la chica ya no se encontraba ahí. La chica en cuestión había desaparecido. En ese momento, debido al impacto, a lo sorprendido que él estaba, se detuvo. Y grandes son las coincidencias porque, precisamente, mi padre se detuvo a un lado de la puerta principal del cementerio. Al voltear a ver hacia el cementerio, y no es porque él la estuviera buscando ahí, simplemente fue mala suerte, la vio que esta chica estaba caminando por dentro del cementerio y en cuestión de segundos se perdió entre las tumbas. Este hecho fue bastante para él. No logró terminar el turno. Llamó a la central y les dijo que se encontraba muy mal, y mentira no era. Al llegar a la casa lo hizo en un estado muy malo. Se notaba que por suerte había llegado. Él dice que ni siquiera recuerda cómo es que llegó. Por suerte, jamás en toda la vida volvió a encontrarse con aquella chica. Con lo que sí se encontró fue con algunas otras historias que provienen también de otras personas que la han visto. Pero a diferencia de él, son los taxistas los que ven este tipo de entes. Estas historias que se cuentan no se logran mantener de acuerdo. Algunos dicen que la chica perdió la vida en un accidente automovilístico. Otros dicen que fue víctima de un ladrón o de un taxista. Otros dicen que a lo mejor fue un crimen pasional. Pero en lo que todos están de acuerdo, y también mi padre, es en que si la ves, no te debes de detener.
criptomaníacos, ¿qué les han parecido estas historias de policías? Sin duda alguna son de las profesiones en las que uno más vive eventos paranormales o, si quieren ponerlo, inexplicables. Si han escuchado alguna otra historia, o tal vez uno de sus familiares se dedica a ser policía, tendrán alguna anécdota que quieran compartir abajo en la caja de comentarios. Sin más por decir, yo me despido. Que tengan buenas noches y unas aterradoras pesadillas.